la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor contra las tres principales cadenas de farmacia del país, finalmente se logró que Salcobrán y Cruz Verde compensen a los consumidores que fueron afectados por la colusión de un listado de 206 medicamentos ocurrida entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. El proceso compensatorio beneficiará a un grupo de casi 53.000 consumidores, quienes recibirán una compensación de alrededor de 22.000 pesos. Esto en el marco de un avenimiento suscrito entre el CERNAC, asociaciones de consumidores y las cadenas de farmacias Salcobrán y Cruz Verde. Vamos a conversar de este tema con el diputado Boris Barrera, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, buenos días. Diputado, bueno, ¿qué le parece que hayan pasado más de 10 años, ¿no?, desde que se haya dado a conocer el caso de la colusión de las farmacias y que tengamos ahora novedades al respecto, pero que estas novedades además no incluyan a las tres cadenas de farmacias, sino a solo dos? ¿Qué le parece a usted lo que ocurrió y lo que se dio a conocer durante estas jornadas? Bueno, lo que ocurrió es que viene esto nuevamente a colocar en cuestionamiento nuestra legislación. Es increíble que, mira, el año pasado, el 18 de octubre del año pasado, se desarrolla un estallido social, como le llaman algunos, justamente por las desigualdades de nuestra sociedad. Y yo recuerdo perfectamente, porque yo iba a la plaza, voy a la Plaza de la Unidad en Santiago cuando hay manifestaciones, y los letreros hablan de la colusión de los papeles, de la colusión de la farmacia, o sea, una infinidad de cosas que en el fondo hicieron que la gente despertara y se manifestara, y resulta que esa gente que se manifestó está presa ahora, muchos jóvenes presos por esas manifestaciones, más de un año sin juicio, con arresto ahí en las cárceles, y resulta que los que provocaron este descontento están libres, con clases de ética, no sé si lo recuerda, con clases de ética a los ejecutivos que estaban involucrados, y la empresa, a Farmacia Ahumada, por acusarse por la delación compensada, o sea, ahora no paga nada, sino que paga una multa en su momento para librarse de toda culpa, y resulta de que es increíble de que estas grandes cadenas, estos grandes empresarios no paguen con cárcel algo que puede haber significado incluso muerte, porque dentro de los medicamentos que están incluidos, los que se van a reembolsar, están remedios que tienen que ver con insuficiencia cardíaca. Imagínate gente que en su momento no tuvo a lo mejor el dinero para comprar esos medicamentos. No sé si habrá alguna muerto por esto, o han pasado tantos años que también puede haber gente que haya muerto por no conseguir su tratamiento. Entonces, en estas cosas así, pero tan graves, creo que debiera haber cárcel para los responsables, no clases de ética, como ha sido la tónica de todas estas colusiones y la corrupción dentro de la empresa. No sé si recuerdas Penta, por ejemplo, no hay nadie preso, todo con clases de ética también, y era lo que reclamaba la gente con el estallido social. Increíble, el mundo al revés, ellos presos y los que causaron esto, o los que han causado el malestar de esta desigualdad, están libres y pagando, no sé si están pagando lo que ganaron por eso, no lo sé. Diputado Barrera, no sé la proporción. Decíamos al inicio que quienes tendrán que pagar estas compensaciones a los clientes son las cadenas Salcobrán y Cruz Verde, y Farmacias Ahumada no, porque como usted bien decía en su momento, ellos acogieron a la delación compensada, o sea, dieron antecedentes, entregaron antecedentes sobre el proceso de colusión. Esto solamente los obligó a pagar una multa, los eximió del juicio, y además ahora, en el tema de las compensaciones, el argumento que se da también es que ellos durante estos 10 años, por parte de Farmacia Ahumada, han realizado una serie de ofertas, descuentos, promociones, etcétera, y que de alguna manera esas acciones habrían compensado lo que ocurrió en el año 2007 y 2008 con la colusión de los medicamentos. ¿Cómo ve usted esa respuesta? Y cómo también, quizás de alguna manera, violenta a la ciudadanía, ¿no? Con respuestas de ese tipo, ¿no? Decía, o sea, cuando la gente se empieza a manifestar por estas desigualdades, justamente habla de esto. Imagínate, ¿quién dice de que esto está realmente compensado? ¿Quién dice de que si algún día se va a compensar a las personas que sufrían estas enfermedades, que necesitaban de esos medicamentos, y por elevar los costos tal vez no los compraron? O sea, eso yo creo que es irreparable.
irreparable, o sea, la salud de las personas es irreparable, y esto afectó la salud de las personas, y sin duda, como dices tú, violenta a toda la gente, y demuestra que estamos aquí en el país al revés, en el mundo al revés. Diputado, ¿qué tipo de modificaciones se deberían hacer a la normativa existente para que finalmente los delitos de colusión, las prácticas anticompetitivas se terminen con cárcel efectiva? Sabemos que en su momento, cuando se destapó el caso de las distintas colusiones, modificaciones se hicieron, pero hasta el momento no hemos sabido de nadie que haya pagado con cárcel la colusión. Claro, yo creo que, bueno, debieran haber varias medidas y atribuciones. Por ejemplo, creo que el CERNAC también debiera jugar un papel más activo en todo lo que tiene que ver con perseguir a este tipo de delitos, bueno, y todos los que afectan a los consumidores. Recordemos que en el fondo CERNAC cumple una función solamente casi de fiscalizador, y no tiene atribuciones para castigar o para aplicar alguna multa, nada de eso, sino que tiene que desarrollar, por ejemplo, lo que pasó ahora, un juicio. Entonces, bueno, todas esas atribuciones que se le intentó dar en el gobierno de Michelle Bachelet, del gobierno anterior, y que el Tribunal Constitucional le echó abajo todas esas atribuciones. Creo que por un lado hay que tratar de fortalecer el CERNAC, y por otro lado tenemos que revisar la normativa para ver cómo podemos hacer de que efectivamente esta gente pague con cárcel, porque la delación compensada, las multas, sin duda van a ser algo que a lo mejor ellos lo van a calcular antes de hacer esto, antes de cometer el delito. Van a decir, mira, nos van a entrar 100 y resulta que la multa va a salir 50, un negocio, hagámoslo, ¿no? Sin embargo, si existiera efectivamente cárcel, yo creo que lo mirarían de una forma distinta. Sí, de hecho, diputado Barrera, entiendo que el acuerdo con la farmacia equivale solo a un 5% del monto que estaba en discusión a la hora de compensar. O sea, como usted dice, la sanción quizás no es tan importante como para lograr amedrentar a quienes de alguna manera van a decidirse por coludirse para tener una mayor participación en el mercado. Claro, y en un principio eran mucho más medicamentos. Leí un documento por ahí que hablaba de más de 200, finalmente terminó en 26 medicamentos o grupos de medicamentos. Las multas también en un principio eran de muchos miles de millones de dólares, y ahora también bajó, que me parece que la última 2,5 millones de dólares, no lo recuerdo muy bien porque igual han pasado 10 años, entonces creo de que una manera efectiva de tratar de terminar con esto es la cárcel. Y por otro lado también el modelo de que el mercado se regula solo. Esto demuestra de que el mercado con malas prácticas no se regula solo, y debiera haber algún organismo que pudiera estar encima de la regulación de precios, tal vez. O sea, la muestra clara de que esto puede mejorar es, por ejemplo, el que hayan nacido las farmacias populares. Un ejemplo, solamente un ejemplo, que traen medicamentos a precio justo, que ya hay cerca de 190 en todo Chile, y que han podido competir con estas grandes cadenas. Imagínate, con márgenes hasta casi 70% de diferencia en los precios de los medicamentos. O sea, si no se coluden, también aquí detrás hay un tema que tiene que ver con la regulación de los precios, que cuando se deja el mercado solamente suceden estas cosas. Y uno podría pensar, diputado Boris Barrera, que en un aspecto de primera necesidad como son los medicamentos, que quizás podría tener un símil con otros servicios básicos, ¿no? El agua, la luz, etcétera, es un servicio básico el medicamento. Quizás ahí también debería existir alguna regulación especial, al menos para ese ítem, ¿no? Se habló en algún momento de que quizás podía existir una banda de precios, pero tampoco pasó nada con eso. Exactamente. Por eso te da el ejemplo de la farmacia popular. O sea, estas cadenas sí están vendiendo los medicamentos sumamente caros. Está comprobado, porque si hay otra farmacia que lo vende un 70% más barato, porque ellos no pueden. Entonces, exageradamente alta la diferencia. O sea, está bien, no sé, un 5, un 10% de diferencia, pero llegar a diferencia de hasta el 70% de medicamentos, algo realmente que
digno de revisar para poder regularlo, como dices tú, sobre todo en este tipo de mercado, en las clínicas, por ejemplo, en la ISAPRE, no sé, en todas estas cosas que tienen que ver con la salud, que quedan a merced del mercado, y esto genera este tipo de cosas y este tipo de prácticas. Diputado Boris Barrera, le quería preguntar por un aspecto que aprendimos cuando conocíamos también de la colusión de las farmacias, que fue el primer caso en darse a conocer, esto de la delación compensada. Y en su momento a mí también me generaba bastante impresiones de que una empresa cualquiera hiciera sus prácticas anticompetitivas, después dijera, hoy me equivoqué, denuncio, entrego antecedentes y después quedo libre de polvo y paja sin ninguna sanción de por medio. Sí, hay que mencionar de que Farmacia Ahumada continúa en el juicio por las compensaciones porque no entregó ningún tipo de propuesta y debe este argumento que decíamos al inicio de que ya había hecho ofertas, etcétera. Esa figura de la delación compensada, si bien se dice por parte de los expertos que ayuda a detectar las prácticas anticompetitivas y la colusión, porque si no sería prácticamente imposible, de alguna manera igual después es conveniente para las mismas empresas, ¿no? Claro, como te decía, pueden haber hecho los cálculos antes, si saben de que les van a dar clases de ética, si saben de que si delatan van a tener una pena menor, es como medio perversa la medida. Funciona, sí dicen los expertos que funciona, pero es media perversa porque no sé, uno cualquiera puede decir, oye, voy a cometer el delito y total, después me autodenuncio y voy a disminuir pena, voy a disminuir multas, así es que no ¿Debería creo que detrás revisarse de... esa figura, quizás? Sí, ¿Debería revisarse esa figura? debiera revisarse. Recuerdo que el año pasado o el antes pasado tramitamos un proyecto en el cual se pretendía, no recuerdo cuál fue, se pretendía meter esta figura de la delación compensada, y la verdad es que nosotros le pusimos mucha resistencia e insistimos en el tema de la cárcel, de la pena. Si por un delito, por un robo menor, a cualquier persona se la detienen y paga con cárcel, es increíble que esto multimillonario robo solamente paguen una multa y se vayan con clases de ética. O sea, esto es una injusticia tremenda, yo creo, aquí y donde se mire en el mundo lo que sucede. Y por eso insisto, el estallido social, por eso la desigualdad, como te digo, la gente que salió a protestar está ahora presa, y los que causaron el malestar están libres ahí con clases de ética y con una multa que ni siquiera compensa y ni siquiera alcanza lo que llegaron a ganar por este delito. Llama la atención, diputado, y para cerrar, de que los medicamentos que están dentro del listado, que son 26, como usted bien decía, se les denomina medicamentos éticos, de las 6 categorías determinadas por este avenimiento y que corresponden a aquellos destinados a tratar la enfermedad crónica de mayor gravedad, y los beneficiarios son mayores de 18 años que adquirieron entre diciembre del 2007 y marzo del 2008 algunos de estos 26 medicamentos, y se puede revisar la información en micompensación.cl para aquellos que puedan recibir los más de 20.000 pesos de compensación, que eso es lo que dijo la determinación. Bueno, que irrisorio da los precios de algunos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos relacionados con la diabetes son súper caros, son muy caros. Entonces, 20.000 pesos, no sé si... y una persona que más encima para tratamiento de personas crónicas, o sea que lo compraban mes a mes. Y con 22.000 pesos, no sé si compensa el que haya estado tú un año comprando estos medicamentos. Porque entre 2007 y 2008, o sea, diciembre, o sea, meses nomás. Meses, diciembre y marzo, o sea, fue lo que se pudo acreditar, porque no sabemos o sea, si fue solo en esos meses nomás, ¿no? Uno queda con la duda, ¿no? De que finalmente fue qué fue lo que ocurrió. Diputado Barrera, le agradecemos enormemente por el contacto. Ojalá que, como lo conversábamos, tanto el CERNAC como la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, puedan tener mayores atribuciones al respecto. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, que esté muy bien. Muy bien. El diputado Boris Barrera, integrante de la Comisión de Economía, hablando entonces sobre la colusión de las farmacias que después de más de 10 años entrega compensaciones a los afectados.